Queremos invitarles a que busquen San Mateo capítulo 21, versículo 8 al 11. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la multitud era muy ¿qué? Numerosa, muy numerosa. Tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra. Gracias porque tú en este momento vas a bendecir nuestras vidas con palabra que va a producir cambios de conducta. Yo declaro, Padre, que la palabra nos va a llevar a entender cuán grande es nuestra salvación. Bendito sea tu nombre. Amén. Dígale que está a su lado: declaro en el nombre de Jesús que voy a ser bendecido. Voy a ser bendecido. Puede sentarse. Cuán grande es nuestra salvación. Dígalo conmigo: cuán grande es nuestra salvación. La historia que se ha dejado plasmada en la Sagrada Escritura, la historia que ha quedado plasmada en los corazones, porque yo quiero que ustedes entiendan que esta palabra, este sagrado libro, tiene palabra de vida, porque es la palabra inspirada por el Espíritu de Dios, pero también es la palabra histórica del evento de la humanidad, de dónde salimos y hacia dónde vamos. Y es importante en esta preciosa mañana que nosotros hagamos un pequeño recuento. Número 1, trágicamente la humanidad cayó en un cataclismo porque desobedeció a Dios. Fue engañada, fue estimulada y tentada en el huerto del Edén. De ahí que entonces los seres humanos entraron en la tragedia que se vive cuando no tenemos fe en el Dios que creó los cielos y la tierra. Eso quiere decir que nosotros hoy en día hemos venido experimentando el peligro que es no estar en comunión con Dios, porque desde el mismo instante en que el hombre desobedeció a Dios, no siguió las instrucciones que Dios le dio, se abrió la puerta a lo que hoy entendemos perdición y muerte eterna. Cuando yo los veo a ustedes aquí y pensando en todos los que quizás nos puedan estar sintonizando ahora mismo, una cosa sí yo sé: que Dios no ha descansado ni un solo segundo
para asegurarse que el plan de salvación ha sido ofrecido a todo ser que hay en este globo terráqueo. Desde que el Señor Jesús murió han pasado más de 2000 años ya. Y vea que no se ha detenido las buenas nuevas de salvación. Constantemente, ahora mismo, a través de todo el mundo, no se sabe cuántos son los millones de personas que están recibiendo ahora mismo, como usted, el mensaje de la cruz, el mensaje de la sanidad, el mensaje de las maravillas que hizo aquel muchacho que nació en un pesebre en Belén y que desde su nacimiento su vida estuvo en peligro. No se ha detenido la humanidad de ser un instrumento para bendición. Gente que por haber creído en Dios, por haber aceptado la realidad que Dios es, Dios se hizo una realidad en ellos para ellos ser instrumentos de poder que han causado que un pueblo haya decidido decir Hosana. Vea la exclamación Hosana. Hosana significa salva, te rogamos. Hosana, en otras palabras, significa la exclamación de un pueblo que entiende que necesita salvación. Todos los que estamos aquí sabemos que la salvación es importante. ¿Por qué? Porque la salvación es lo que transforma una vida miserable en una vida completa, llena de bendición y de gozo celestial. Hay una gran diferencia donde Dios está ausente a donde Dios está presente. Cuando Dios está presente, la vida está presente. Cuando Dios está presente, la bendición está presente, la prosperidad está presente, la salud está presente, el poder está presente, la unción está presente. Donde quiera que Dios está, está la plenitud de Dios. Por lo tanto, lo imposible deja de ser imposible para convertirse en posible. Así que nace en el pesebre, muy bien documentado 800 años antes de que él naciera en el pesebre. Ya en el libro de Isaías, en el capítulo 9, en el capítulo 9 se habla de su nacimiento con lujo de detalles. E inclusive la Biblia decía que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¡Qué tremenda exclamación! Pero qué difícil de creerla o de poder entenderla. Hay gente que quieren entender a Dios, pero yo te recomiendo a ti que es mejor que tú dejes a Dios entenderte a ti. Porque Dios sí te va a poder entender, pero tú no vas a poder entender a Dios. Esto no es asunto de yo poder entender a Dios. La Biblia no dice que más a todos los que lo entendieron. No. La Biblia dice más a todos los que creyeron. Porque es cuando tú crees que entonces todo se entiende. ¿Por qué? Porque
Dios se hace una realidad a través de la fe en tu vida y tú comienzas a ver a Dios en acción en la vida tuya y en la vida de todos los que creen en Él. Entonces tú entiendes que todo lo que Dios desea es que tú puedas alcanzar la bendición de estar en paz, en armonía con Él y Él contigo. Así que cuando nace en el pesebre, todo estaba documentado, todo estaba claro. Y llegó el momento dado en que esa profecía se hace una realidad en el pesebre de Belén. Ahora, lo interesante de todo esto es, vea los procesos de Dios. Dios en su amor para contigo y para conmigo, Él decide anonadarse a sí mismo. Él decide dejar el trono, dejar el reino de los cielos y venir y habitar entre la humanidad y hacerse poco menor que los ángeles. La palabra dice claramente que el hombre fue creado poco menor que ¿qué? Que los ángeles. Y la creación, el creador deja de ser en ese momento creador para ser creación. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que el creador dejó de ser creador para ser creación. Eso lo que quiere decir es que Él se puso en igualdad con nosotros. La Biblia dice sujeto a toda tentación, sujeto al dolor, sujeto a la sed, sujeto al hambre, sujeto a cualquier cosa que pudiera pasar. ¿Qué usted se cree? Hay una gran diferencia entre el primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán, cuando era puro, cuando era perfecto, porque todavía no había experimentado lo que es el pecado. Oye lo que te voy a decir, era invulnerable. Eso significa que él no padecía de ninguna clase de dolor, no habían enfermedades, no había absolutamente nada que pudiera afectar ni sus emociones, ni su cuerpo físico. Nada, absolutamente nada. Era perfecto, creado a la semejanza y a la imagen de Dios. Él no padecía de necesidades de ninguna clase. El primer Adán. ¿Y por qué? Porque ese primer Adán había sido creado sin ningún tipo de pecado. Sin embargo, el segundo Adán, que fue Cristo, nace santo, nace sin pecado. Oye esto, no tiene ninguna culpa de nada. Sin embargo, desde el mismo instante en que nació, ya estaba en peligro y ya estaba experimentando dolor. ¿Qué diferencia? Ese no cometió pecado, sin embargo, tuvo que participar de la culpa de otros. Así que el primer Adán podía caerse al piso y no se hacía daño ninguno. El segundo, si se caía y había una piedrita, se pelaba la rodilla. Y ese era santo, ese era puro, ese nunca vio pecado. Pero sin embargo, tuvo que venir a esta tierra como si él fuera parte del texto bíblico, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Detalles que se nos escapan y que no nos damos cuenta hasta dónde llegó Dios
para simplemente ofrecerse en sacrificio vivo, santo y agradable para la salvación tuya y la salvación mía. Así que aquí tenemos al Creador dejando de ser creador para ser creación. Aquí tenemos al Santo, al que nunca cometió pecado, experimentando el dolor y la tragedia que vive la humanidad pecaminosa. Y lo peor de todo esto, termina pagando Él el precio de nuestra salvación. ¿Usted no cree que eso merece un aplauso? Dios santo. Hay que meditar esto y pensarlo bien. Y llega a la tierra y comienza a pasar los años. Y cuando tiene 30 años de edad, se lanza a cumplir el trabajo que él tenía que hacer, que era predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Y qué ocurre? Que en ese proceso de predicar buenas nuevas de salvación, descubrieron que este joven profeta, como lo llamaban, ¿era Jesús profeta? Sí. ¿Era Jesús maestro? Sí. ¿Era Jesús evangelista? ¿No lo oigo? Sí. ¿Ah? A la edad de 30 años, de la noche a la mañana comienza a ministrar y comienza un pueblo a seguirle porque vieron en él algo que no habían visto nunca. Acuérdense que este pueblo vivía en cautiverio. Este pueblo que había sido escogido como el pueblo de Dios. Y hay veces que a mí me preocupa porque como que la historia se repite. Nosotros hemos sido escogidos. Dios nos escogió a nosotros primero. Dios se ha preocupado en revelarse a nosotros. Dios se ha preocupado en enseñarnos la verdad que nos hace libres. Dios ha aclarado bien profundamente la bendición y el misterio de su amor para con nosotros, porque es un tremendo misterio. ¿Cómo es que Dios puede amar aún a aquellos que lo maldicen? ¡Qué tremendo misterio! Siendo Él el creador de todo lo que existe y siendo Él el que tiene el poder en menos de un pestañear en hacer desaparecer todo este globo terráqueo. Hay veces que nosotros ni entendemos qué pasaría si Dios dijera hoy mismo: no quiero que ninguna mujer dé más a luz. ¿Sabe lo que ocurriría en 100 años? Posiblemente ya no existe nadie. Vea quién es el que tiene el poder y hasta dónde llega su poder. Sin embargo, vea lo que hace. Decide venir a la tierra y a los 30 años comienza a traer una palabra. Comienza su imagen. La imagen del Dios invisible. Que se entienda aquí que Jesucristo es la imagen del Dios que invisible. Y nosotros somos la imagen de Jesucristo. Y ahí vemos cómo Él decide venir a la tierra y comienza su ministerio cuando tenía 30 años de edad. Y comienza a hablar de buenas nuevas. El pueblo estaba ¿qué? Viviendo lo que se llama un cautiverio.
Porque el pueblo de Israel, por causa de ser el pueblo escogido por Dios, desobedeció, no siguió las instrucciones. Lo que la gente todavía no ha entendido, que si bien cierto es que Adán pecó, no necesariamente tú y yo tenemos que pecar. O sea, ¿cuándo es que nosotros vamos a entender eso? Y Jesús lo mostró, porque Él nace como hombre. ¿Usted cree que Él hacía esos 30 años antes de comenzar a predicar el evangelio? ¿Que usted cree que se pasaba metido en los bares? Se pasaba el día hablando a través del celular de aquellos tiempos. Nadie se ríe. Nadie se ríe. La evidencia que muchos no están atendiendo. Así que Jesús, durante esos 30 años, Él estaba todo el día pegado del celular. ¿Qué ustedes creen que Él estaba haciendo? Trabajando y engañando a la gente y poniendo el dedito en la pesa para cobrarle 1 libra cuando de verdad lo que había eran 3/4 de libra. ¿Usted cree que eso era lo que estaba haciendo Él? No. Él estaba en los negocios de su padre. Uno de los problemas más grandes que tienen mucha gente es que entran en el evangelio y enseguida quieren estar evangelizando, predicando, sin el primero haberse envuelto en los negocios del Padre. Los negocios del Padre es aprender a cómo atender cuando te toque solo atenderlo. Otras palabras, todo ser humano tiene que tener un periodo de tiempo en su vida para prepararse, para ejercer entonces la magnitud de su razón de ser. Tú y yo tenemos una razón de ser. Dios llegó a nuestra vida a través del mensaje de salvación. ¿Para qué? Para que termináramos siendo, como dijo Pablo, imitadores de Él. Hay gente que lo único que piensan en ser exclusivo. Aquí nadie puede ser exclusivo. Nada de lo que tú te inventes ahora mismo, nada de lo que tú puedas hacer para impresionar a alguien, nada de eso es invento tuyo. Ya eso estaba en la mente de Dios. Hello, alguien dice wow. Ya eso estaba en la mente de Dios. Ya eso iba a ser revelado. Todo lo que nosotros hacemos en el evangelio ya fue revelado. Tú lo único que vas a hacer es un imitador. Pero hay una gran diferencia en ser imitador de los que están perdidos a ser imitador de los que viven en espíritu y en verdad. Dale un aplauso a Dios. Así que en esos 30 años él estaba en los negocios de su padre. Y vea lo que es estar en los negocios del Padre. Estar en el negocio del Padre es estar escudriñando escritura. Estar en los negocios del Padre es estar orando sin cesar y en comunicación con el que da la unción, el poder, la autoridad, con el que da el llamado y respalda el llamado. Estar en los negocios del Padre es saber y aprender cómo resistir al diablo para que huya de nosotros. Estar en los negocios del Padre es aprender cómo decirle al enemigo: apártate de mí, que tú no tienes suerte ni parte conmigo. Estar en los negocios de mi Padre es aprender a cómo fertilizar nuestra vida, oye, con el buen abono, para que hayan frutos en nosotros, frutos del Espíritu. Eso es lo que es estar en los negocios de mi Padre. Estar en los negocios de mi Padre es como uno aprender a ser un buen esposo, una buena esposa,
un buen hijo, un buen abuelo, una buena abuela. Eso era lo que es estar en los negocios de mi padre. Estar en los negocios de mi padre es como aprender a ser obediente a los estatutos, a los mandamientos de Dios. Estar en los negocios de mi padre es llorar, saber cómo llorar con el que llora y reír con el que ríe. Es saber cómo guardar la amistad. Y mucha gente se cree que hay que venir aquí para después oír que cuando entren en un lugar la gente empieza a gritar ¡Hosana! 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 Porque así es que está el asunto. El asunto está así, donde muchas personas acabaditos de entrar por las puertas de la salvación ya quieren recibir hosanas. Pero son pocos los que aguantan 30 años en los negocios del Padre para luego cuando entren recibir el hosana. Porque lo que yo quiero que tú entiendas, que estar en los negocios de mi Padre es estar claro que vendrá el hosana, pero detrás del hosana viene crucifícalo. Y después del crucifícalo, tiene que haber uno que estuvo en los negocios del Padre y aprendió lo que es ser un siervo de Dios. Y un siervo de Dios oye el hosana, oye el crucifícalo, y él contesta: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la gran diferencia. Así que él dio un buen ejemplo. Y él comenzó a crear conciencia a aquel pueblo. Por eso fue que en una ocasión, en medio del dolor que él experimentaba, porque la gente no captaban la realidad de la razón de él ser, bien claro, la palabra, las escrituras, en el mismo huerto del Edén, Dios dijo a la mujer: de ti saldrá el que le aplastará la cabeza a la serpiente. Pero tristemente la gente no entiende que se supone que de esa mujer hubieran los que son añadidos al plan para aplastar cabeza, porque cada uno de ustedes se suponen que estén aplastando cabeza. Cada uno de ustedes se supone que sean el instrumento donde mayores cosas que las que hizo Cristo vosotros haréis en su nombre. Pero tenemos nuestras prioridades trágicamente equivocadas y buscamos más nuestra salud financiera, social, que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás nos sea añadido. Vea lo que hizo este muchacho. Comienza su ministerio calladito. La gente naturalmente se maravillaban. Cada vez que hacía un milagro le decían: no digan nada, quédense callados. Hablándole a aquellos seguidores de él, los discípulos, que no eran 12, eran sus cercanos. 12 eran los líderes que él estaba preparando para que prepararan otros líderes, para que discipularan a otros. Pero él tenía
muchos más discípulos. Y todo lo que él intentó hacer fue lo siguiente: él quería preparar un ejército que se dedicara a darle la guerra al enemigo y asegurarse que el enemigo siempre estuviera bajo la planta de sus pies. Y ese ejército él lo quiso levantar, y la base era: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso era todo. Eso era todo. Pero aquel pueblo, como estaba en cautiverio, aquel pueblo lo único que pensaba era en la vida cotidiana. Lo único que pensaban era en el estatus social en que ellos estaban. Ellos nunca pensaron que ese Jesucristo venía a establecer el reino celestial. Y el reino celestial es donde todo el mundo está sometido a la grandeza del Creador. Voluntariamente todo el mundo se entrega en los brazos de Él, porque ahí es que está la verdadera seguridad. Que lo único que ha pedido Dios de ti es que tú lo ames. Y si tú lo amas, Él se encarga de resolver todo lo demás. Te aumenta la sabiduría, te aumenta la capacidad de tu poder discernir. Te aumenta la capacidad de percepción. Ves mejor, oyes mejor, gustas mejor, sientes mejor. La gente tiene que entender que cuando la Biblia dice que venimos a Cristo, dice que somos nuevas criaturas. Nueva criatura significa nueva creación. ¿Por qué? Porque no vivimos conforme a la carne. Y ese es el problema. Aquel pueblo, cuando vieron a Jesús entrar por las puertas de Jerusalén, lo único que pensaron fue: ahora viene el rey que nos va a sacar de la esclavitud, y ahora somos nosotros los que vamos a mandar. Ellos pensaron que Jesús venía a derrocar el gobierno romano. Ellos pensaron que Jesús venía a poner en la cruz a todos esos malvados que los tenían aprisionados. Y cuando ellos gritaron: ¡Hosana!, que significa salva, te rogamos, ellos no estaban diciendo: sálvanos del pecado, sálvanos de la tragedia de ser débiles en el espíritu, sálvanos de la tentación, sálvanos de todas las obras de la carne. Porque por nuestro egoísmo, por nuestra envidia, por nuestra falta de amor al prójimo, estamos como estamos. No, eso no fue el hosana de ellos. El hosana de ellos era: haznos gobernadores y reyes sobre los romanos. Entréganos los negocios de ellos a nosotros, y nosotros le entregamos los negocios nuestros a ellos. ¿Y cuáles eran los negocios de ellos? Pobreza. ¿Cuáles eran los negocios de ellos? Pillería. Hay gente, usted no sabe que hay gente que tiene un negocio que se llama pillería, porque son negocios ilegales. ¿Cuántos están aquí todavía por amor a Cristo? Ellos en su mente ya se veían pidiéndole la llave del McDonald's, del Burger King y de toda aquella gente que los oprimían vendiéndole, cuando ellos se sentían que por derecho de ser los hijos de Dios, del verdadero Dios, que su Mesías iba a venir para darles a ellos y hacerles justicia. Cuando la única justicia que Dios le interesaba
era que ellos aprendieran a ser, como dijo Cristo, mansos y humildes, para luego ser ensalzados. Vea cómo tenemos nuestra vida, la tenemos toda al revés, hermano. Una tragedia. ¿Y qué es lo que está pasando? Que hasta el día de hoy estamos igual. Seguimos con el mismo asunto. La mayoría de nuestras oraciones siempre son: Señor, llévate al jefe mío que me está amargando la vida y ponme a mí en la posición de él. Hey, mira, Señor, ese bandido, el carro que tiene. Tu Biblia dice que tuyo, el oro y la plata. Hay gente que reclama el oro y la plata. No, porque la palabra dice que la riqueza de los ricos nos van a pertenecer a nosotros. ¿Qué haces tú pidiendo pesetas y dimes cuando allá arriba hay piedras preciosas? Qué diferente hubiera sido que cuando aquel pueblo vio a Jesús, que inclusive se montó en un asna. ¿Qué más evidencia? Él pudo haber entrado en un caballo blanco. Y de la misma manera que desató el pollino, mandó a desatar el pollino que estaba cerrero, quiere decir no había sido domado todavía. Él pudo haber desatado a medio mundo, desatarlos del miedo, desatarlos de la baja autoestima, desatarlos de la equivocación que ellos tienen con respecto a su personalidad y hacerlos sentir a todos como poderosos gladiadores y soldados. Y pudo haber organizado un ejército de más de $20,000 en lo que canta un gallo. Y colar entre medio de esos ejércitos los ángeles del cielo también. Y entrar allí a arrasar con todo. Mira qué fácil se le hizo lo del asna. Simplemente dile que yo lo necesito. Si es que yo quiero que ustedes sepan que donde en la Biblia dice que al discípulo que Jesús, a la persona que Jesús le dijo, sígame, le dijo que no. Es más, hubo unos que dijeron nuestro Padre. Y al fin y al cabo, ¿qué hicieron ellos? Se olvidaron del papá y siguieron a Jesús. O sea, ve el poder de lo que estamos hablando que había en Jesús. Sin embargo, él, teniendo todo ese poder para hacer todo lo que él quisiera, se anonadó a sí mismo hasta en eso. Se humilló a sí mismo hasta en eso. Porque el mensaje que él llevaba no era el mensaje de espada y jabalina. ¿Cuántos están aquí? El mensaje de espada y jabalina era el mensaje de Goliat. Él venía aquí con el mensaje, no es con ejército ni con espada, sino ¿con qué? Con el Espíritu. Oh, mi Dios. Hubiera sido una gran diferencia ver a aquel muchacho de 30 años de edad montado en aquel pollino, entrar por las puertas y ellos decir: Hosana. En otras palabras, sálvame, te lo ruego, de la envidia, del odio, de los celos. Sálvame de mi irresponsabilidad de servicio, de servirte en espíritu y en verdad. Sálvame de honrarte con labios para honrarte con el corazón. Sálvame de la mente mediocre que tengo, que no puedo entender que si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Sálvame de la oscuridad que me arropa para brillar donde quiera que vaya y ser luz en medio de las tinieblas.
Sálvame de los apetitos personales que tengo de grandeza y pon en mí el apetito de humillarme para luego poder alcanzar la recompensa. Como dice tu palabra, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Sálvame de hacer lo que hacen muchos que te sirven, pero lo que quieren es hacer ruido con su nombre. Y mucha pampa, mucha gloria. Sálvame de esa grandeza que queremos tener espiritual, que a veces mancha el propósito por el cual fuimos llamados a predicar el evangelio, donde andamos buscando que nuestros nombres estén en marquesinas y que brillen. Sálvame de eso. Hoy Jesús está entrando por aquí. Hoy Jesús está entrando por aquí. Y hoy Jesús quiere oír a alguien decir Hosana. Pero ¿cuál es el significado del Hosana tuyo? ¿Cuál es el significado del Hosana tuyo? Señor, tal a mi jefe, llévatelo ya. Señor, tal a mi mujer que me está amargando la vida, llévatela ya. Señor, tala a fulano de tal que le debo $20,000. Tálalo para que nadie me los cobre. Ese es el Hosana tuyo. O el Hosana tuyo es: sálvame de querer vivir yo. Sálvame de eso y vive tú en mí. Vive tú en mí. Vive tú en mí. ¿Para qué quieres que Dios te sane? ¿Para seguir viviendo una vida desordenada? ¿O tú quieres que Dios te sane porque tú quieres hacer su perfecta voluntad y ser el instrumento que Él va a usar para sanar a otros? Sáname, Señor, para yo testificarles a otros que tú eres el sanador. Bendíceme, Señor, para yo darles a otros. La gente nunca han entendido esto. Y hoy que estamos empezando con esta semana que llamamos la Semana Santa o la Semana Mayor, qué bueno sería que nosotros entonces supiéramos quién es este. Porque después que se mataron gritando Hosana, 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 Hosana y bendito, luego dijeron: ¿y quién es este? En otras palabras, hay gente que alaba y no saben a quién están alabando. ¡Ey! Estamos dándole gloria a alguien y no sabemos ni por qué se la estamos dando. Nosotros tenemos la capacidad de hacer gente famosa que no deberían ser famosos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Entró Jesús. Vea esto. Bendito, en otras palabras, rico, poderoso, saludable, progresista. Oye, es el que viene en el nombre del Señor. Y en ese momento ellos estaban diciendo: es el que viene en el nombre de Jehová. Y eso era verdad. Pero eso salió de su boca sin ellos entender lo que estaban diciendo. Es más, dice que cuando entró en Jerusalén, dice: toda, diga conmigo, toda la ciudad estaba conmovida. En otras palabras, cuando tú te conmueves, es cuando tú abres y das la oportunidad, oye, ¿de qué? De dar, de sacar de lo tuyo para dar. Vea esto. Toda la ciudad estaba conmovida.
Pero mira lo que hubo aquí. Hubo una interrupción. Tan pronto estaban dispuestos a dar. No me pregunte qué era lo que tenían que dar. Todos ustedes saben lo que tenían que dar. La verdadera adoración a quien es tu verdadero rey. En otras palabras, ellos estaban confundidos. Se le escapa a la gente ese asuntito, está claro ahí. Vea lo que pasó. Y rompían ramas y se quitaban los mantos de ellos y los tiraban en el camino. Pasa por ahí, pasa por ahí. Es más, alguien pudo haber cantado: Jesús está pasando por aquí. Ay, Jesús está pasando por aquí. Ve que todo el mundo seguido se envuelve. Y después que dieron toda la gloria y toda la honra y dijeron esto, aquello, lo otro, se conmovieron. En ese conmover es donde está el peligro, como hace la gente aquí, que uno les predica el evangelio y luego se conmueven. Pero cuando se conmueven, ese conmover es el que te está diciendo: síguelo. Ese conmover es el que está diciendo: Él es el rey. Ese conmover te está diciendo, como le dijo María el día que había faltado el vino en la boda. María le dice a los discípulos: haz lo que Él lo que Él diga. En ese conmover se oye la voz que te dice: haz lo que Él diga. Sigue sus instrucciones. No mires para ningún lado, que no hay otro, ese es. Vea lo que pasa. Ya cuando estaba todo el mundo listo, oye esto, listo para verdaderamente seguirlo, de momento empezaron a decir: bueno, ¿y quién es este? Espérate un momentito, yo estoy aquí gritando. Adiós, y le viene aquel y dice: adiós, pero ¿por qué tú estabas diciendo sana? Bueno, porque tú estabas diciendo sana y aquel estaba diciendo sana, yo digo sana también. Ay, cómo están las iglesias llenas de gente que están siguiendo a otros, pero no saben ni por qué lo están siguiendo. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Pero ahora se conmovió y ahora a renglón se dice: pero ¿y quién es este? Primero estaba diciendo que era el Salvador y ahora no sabe ni quién es. Y por eso tenemos que entender que Mateo tuvo la habilidad y la revelación tan grande de parte de Dios, que cuando él termina, comenzaron ellos a decir: no, este es Jesús el profeta. Es simplemente un profeta. Primero lo estaban declarando el hijo de David, ahora es un ¿qué? Un profeta. Ana. Y después viene y dicen de Galilea. Que Galilea no era una cosa muy allá que digamos. De Nazaret de Galilea. El fanguito de Puerto Rico se llama eso, sí. El fanguito de Puerto Rico, sí. Y entonces, vea lo que dice. ¿Cómo es posible que una persona que está recibiendo tanto hosana y tanta adoración llega, entra en el templo de ellos y dice: y entró Jesús en el templo? ¿De quién? De Dios. Y dice: y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y termina Jesús diciéndole a todos aquella gente: todos los que son unos ladrones. Ustedes lo que son unos pillos. Hay gente que le roba la fe a otro para beneficiarse. Ora por mí porque yo sé que Dios te oye a ti porque tú tienes fe y Dios te oye a ti, lo sana. Él se robó la bendición.
Ustedes lo que son ladrones. Han convertido la verdad de Dios en casa de cambios y de robo y de engaño y de mentira y de falta de amor. Wow. Bueno, perdónenme los que me están mirando a través de la página de internet. Lo que estamos tratando de crear conciencia en este momento es de lo siguiente. Cuando tú abres tu boca para alabar a Dios, cuando tú te pones de rodillas para hablar con Él, ¿qué verdaderamente está saliendo de tu corazón? Que a conciencia propia tú sepas que estás conmoviendo a Dios a que te bendiga. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. La Biblia dice que Él es el que escudriña la mente y el corazón. Él sabe lo que estás pensando y Él conoce la intención de tu corazón. Hoy es un buen día para nosotros meditar y tener conciencia de una gran verdad. Nuestro Señor Jesús vino para darte vida y vida en abundancia. Y esa vida consiste en tú estar alineado a las Sagradas Escrituras. Cuando tú te alineas a las Sagradas Escrituras, tú estás creando conciencia de que tú quieres vivir obedeciendo a Dios, amando a Dios y amando a tu prójimo. Que tú quieres dejar de ser quien tú eres para que Cristo sea en ti. Tú lo que quieres es poder sanar los enfermos en el nombre de Jesús. Libertar a los oprimidos por el enemigo de las almas en el nombre de Jesús. Tú lo que quieres es tener esa capacidad de poder abrazar a una persona, impartirle la unción del poder de Dios en tu vida para que esa persona se sienta libre de la verdadera esclavitud que es el pecado. A ti alguien te puede esclavizar humanamente, pero nadie, nada más que el pecado es el que esclaviza el alma y la mente del ser humano. Dios quiere que tú estés libre, tu mente sea una mente libre, tu corazón esté libre de todo lo que nosotros llamamos pecado, raíces de amargura, falta de perdón y de misericordia. Y en este día estamos invitando a un pueblo a que, si vas a gritar Hosana, que significa salva, te lo rogamos, sería bueno que hoy empezáramos a gritar todos nosotros Hosana y decirle al Señor: quita de mí todo lo que te desagrada. Quita de mí todo lo que te desagrada. Quita de mí todo lo que mancha mis vestiduras. Arranca de mí lo que no es tuyo. Hosana, sálvame, te lo ruego. Quiero brillar para la gloria de tu nombre, no para la mía, sino para la gloria tuya. Quiero poder tener el valor de que cuando luego griten crucifica a Nick, crucifica a David, crucifica a Mercedes, a Lucy, que todos los que he mencionado puedan decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo los amo y los seguiré amando. Cuando eso suceda en la vida tuya y suceda en la vida mía, oh, bendito sea el nombre del Señor. Nos podrán matar emocionalmente y hasta físicamente, pero les garantizo que cuando llegue el día final, ya sea que tengamos que partir de esta tierra por la vía de la muerte natural o que seamos levantados, vamos a oír a nuestro Rey y vamos a ver su rostro con una sonrisa bella, preciosa, mirándonos. Y en ese momento en que nos miró, Él va a impartir a nosotros todos los recuerdos
todos esos recuerdos lindos cuando le extendiste la mano a tu prójimo sin esperar nada a cambio. Cuando apoyabas el evangelio a los ministros, a los evangelistas. Cuando le dabas de beber y le curabas las heridas al que estaba en el camino porque decidiste ser un buen samaritano. Tú vas a ver cuando Jesús te mire, tú vas a recordarte de todo eso y luego vas a decir el Señor, es lo poco, porque nunca el Señor te pidió a ti que trataras de alcanzar, hacer mucho, porque mucho es relativo. Es relativo, ¿sabe por qué? Porque ¿con quién nos vamos a comparar para saber que hicimos mucho? Si hay unos que hacen tanto y tanto y tanto que lo mucho que tú haces no es nada. Pero mira lo que dijo Jesús. Yo te voy a dar crédito porque lo tuyo comparado con otros fue poco, pero lo hiciste como la viuda. Diste todo lo que tenía. Y esa es la diferencia. Dale un aplauso a Cristo.